Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega del webinar. Hoy vamos a hablar con dos grandes participantes. Tenemos unos invitados de lujo para hablar de medios de comunicación y derechos humanos. Ya Paola Bedoya y Juan Diego Restrepo están conectados. Los invito pues a que prendan sus cámaras y sus micrófonos. Creo que Paola se desconectó. Ah, no, acá está. Hola, Pau. Yo, ya estoy. Hola, Juan Diego. Hola, Paola. Muchísimas gracias por estar acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo van? Estamos Muy esperando. Ya hay bien. varias personas que se están uniendo. A esta hora la plataforma se vuelve un poquito más complicada porque hay muchas personas teniendo en este momento, hasta ahora hay como mucha más interacción en línea, entonces como que se vuelve difícil la conectividad, pero ya hay varias personas ingresando, ¿no? Pues muchas gracias por estar acá. Exacto, hola Andrés. Hola Juan Diego, un gusto estar aquí. Hola, Paola, un gusto conocerte también. Además, Bueno, los Igual. presento rápidamente, les presento a Paola Bedoya. Ella es comunicadora social, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Carlos III de Madrid, en asocio con la Universidad Externado de Colombia. Es candidata a doctora y es docente e investigadora del Centro de Investigación Boliviano de Estudios Sociales y Comunicación de la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Bienvenida, Paola. Muchas gracias por estar acá. Y les presento también a Juan Diego Restrepo, director de Verdad Abierta, licenciado en Español y Literatura en la Universidad de Medellín, especialista en periodismo investigativo en la Universidad de Antioquia. Él ha realizado investigaciones sobre conflicto armado, procesos electorales y economías criminales para diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, nacionales y extranjeras. Es autor del libro Las Vueltas de la Oficina de Envigado, coautor de los libros Memoria de la Impunidad en Antioquia. Bienvenido, Juan Diego. Gracias por aceptar esta invitación de la universidad. Creo que hoy vamos a tener un panel muy interesante. Ya hay más personas conectándose. La sesión está grabada. Después la transmitiremos por los canales de YouTube que tiene la institución. Bueno, entonces ya entrando en materia, para nosotros desde la Maestría de Derechos Humanos y Justicia Transicional de la Fundación Universitaria Los Libertadores, es fundamental contar con los medios de comunicación. En el webinar pasado, una de las cosas más interesantes que dijeron nuestras invitadas era que la transformación de aquellos estereotipos que hacen posibles las violencias de género pasaban por procesos de educación, pero también pasaban por procesos con los medios de comunicación. Entonces, nosotros desde la maestría hemos pensado que dialogar, traer metodologías, pero además de eso, cuestionar desde diferentes ámbitos los medios de comunicación es vital para hablar de derechos humanos, para hablar de transiciones, para hablar de la superación del conflicto armado que tenemos en Colombia. Y hoy en día vemos que buena parte de la sociedad tiene una idea negativa y cuestionada de los medios de comunicación. Hay quienes los señalan de ser aliados de partidos hegemónicos. Otros indican que la información que transmiten o producen solo versa sobre la parte que más le conviene a sus intereses. En general, estas personas consideran que los medios están o tienden a estar instrumentalizados. Sin embargo, como les digo, nosotros desde la maestría consideramos que en los medios de comunicación podemos encontrar herramientas favorables. ¿Cómo reaccionan a esta idea negativa de los medios y cómo consideran que, por el contrario, los medios podrían entenderse como una herramienta favorable a los derechos humanos y la justicia transicional? No sé si empezamos con Pau y luego le damos la palabra a Juan Diego. Súper. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí apoyando la maestría y con un panelista al lado tan importante y que ha hecho tanta investigación tan importante realmente para Colombia. Bueno,
Me parece una gran pregunta para empezar. Primero porque no se puede negar la importancia de los medios de comunicación en los procesos de sociabilización, es decir, en cómo aprendemos a movernos en sociedad, ¿sí? Y los medios de comunicación tienen muchísimo que ver con esto, desde todos los aspectos, y eso no se lo puede negar. Sin embargo, creo que estas lecturas que hablan de los medios de comunicación como un bloque son un poco complicadas, porque los medios de comunicación en realidad son un ecosistema variado, ¿no? Donde hay un montón de posiciones, un montón de posiciones mediáticas, pero además de medios de comunicación, y más ahora que el Internet ha ayudado de alguna manera a que aparezcan nuevas figuras o nuevos medios de comunicación, ¿sí? Entonces, primero, una de las cosas que yo creo que tenemos que desmitificar es la idea de los medios como un bloque cerrado, ¿sí? Hay muchos. Evidentemente, dentro de este bloque habrán los medios que tengan más poder o más acceso a recursos o que puedan llegar a más gente, ¿no? Y eso no se puede negar. Y muchas veces estos medios que tienen más poder o que tienen más recursos, que tienen más llegada, representan intereses y discursos hegemónicos o de las élites poderosas o de algunos intereses económicos, ¿no? Y eso tampoco se puede negar. Sin embargo, creo que es peligroso ver medios como si fueran un todo y un instrumento, porque entonces tendemos a pensar en que son los malos de la película, y creo que la realidad es mucho más compleja que esa, ¿sí? Primero, creo que hay que entender que los medios de comunicación no son externos a la sociedad, ¿sí? No son un ente propio que tiene una vida propia, sino que responden a los grupos de poder de la propia sociedad, responden a los individuos y a las personas que forman parte de la sociedad, no son algo externo. Y entonces, en ese sentido, también nos muestran la complejidad de esa sociedad, ¿sí? Creo, para entenderlos como una herramienta para los derechos humanos, tenemos que pensarlos en toda su complejidad. Y obviamente tenemos que entender, como empezaba esta intervención, que los medios de comunicación son muy importantes en el proceso de sociabilización. Por ende, como sociedades tenemos una responsabilidad por qué tipo de medios apoyamos, qué tipo de discursos mediáticos damos y incentivamos, ¿no? O sea, no es solo los medios de comunicación, sino es también como sociedad, cómo nos relacionamos con estos medios, cómo aprendemos a leer los contenidos de manera crítica y cómo llevamos a estos medios de comunicación que son reflejo de nuestra sociedad a transformarse también en sus discursos. Entonces, creo que es un poco más complejo que verlos como un bloque, donde todos pensamos que están instrumentalizados por élites de poder, que sí hay ciertos medios que responden a esto, pero creo que como sociedad también tenemos que educarnos para leerlos de manera crítica y para apoyar la diversidad de voces dentro de los medios de comunicación. Sí, Juan Diego, Tatoy. Bueno, buen abrebocas. Y muchas gracias a la universidad, a la maestría, por esta invitación, como a aportar un poco de algunos puntos de vista. Yo quisiera recoger un poco la idea de Paola. Yo siempre he cuestionado la manera, la generalización, es decir que todos los medios, sobre todos los medios pesa una mirada negativa. Creo que eso ya hoy no es una mirada pertinente, por cuanto hay un ecosistema mediático en lo nacional, en lo regional, en lo local y en lo internacional muy amplio, que, digamos, discute el tema de las hegemonías mediáticas que responden a intereses, digamos, económicos o políticos. Yo creo que ya en eso hemos avanzado bastante, y lo digo yo que vengo un poco desde hace ya casi 10 años liderando y haciendo parte de un proyecto independiente, ¿cierto? Que responde a otras lógicas que no son esas lógicas negativas como es
verdadabierta.com. Entonces yo creo que mira, seguir imponiendo esa mirada de que los medios son malos hace un efecto como de bola de nieve sobre aquellos que queremos hacer bien las cosas. Entonces todos somos malos. Un periodista es malo, por lo tanto todos los periodistas somos malos. Yo creo que esa es la lucha diaria de quienes tratamos de hacer un periodismo distinto, ¿cierto? Desmarcarnos en enfoques, en temas, en respaldos incluso. Entonces yo sí creo que hay que comenzar como a revisar esas miradas que todavía son bastante simplistas de si somos negativos. Yo creo que sí hay unos medios que responden a intereses, obviamente, como lo dice Paola, otros respondemos a otros intereses porque ninguno trabaja de manera desinteresada. Entonces sí creo que ahí hay una visión que hay que discutir, ¿cierto? Por ese lado. Por el otro, yo sí creo que cuando hablamos de los medios de comunicación como herramientas favorables a los derechos humanos, desde hace sí, o un año largo, 2 años he venido como reflexionando sobre un concepto que teníamos que mirar y es qué tipo de orden defienden los medios de comunicación tradicionales y alternativos para poder diferenciar cuán favorables son a la defensa de los derechos humanos. Porque la defensa de los derechos humanos, ¿de dónde viene? ¿O de dónde parte? ¿O qué es la defensa de los derechos humanos? ¿Cierto? Entonces, un medio hegemónico tradicional defenderá el orden constitucional y, por tanto, incluirá en sus contenidos posturas críticas, por ejemplo, sobre movimientos sociales. Todo movimiento social es problemático, pero es porque responde a una hegemonía que vuelve problemático ese orden que trata de discutirse en las expresiones sociales en las calles. Mientras que los medios de comunicación de alguna forma independientes o alternativos, pues tienen una defensa de otro orden. Es el orden por una defensa más inclusiva de los derechos humanos, una defensa donde prevalezca el interés general sobre el interés particular, y entonces en ese sentido creo que habría que mirar desde dónde entonces preguntamos herramientas favorables a los derechos humanos, porque algunos medios considerarán que es tan válido defender un policía en la protesta social como defender a aquel estudiante en la protesta social. Y eso se ve en ese ecosistema. La pregunta, y en eso retomo, y más adelante podemos hablar de lo mismo, retomo como la visión de Pablo, donde se para nuestro consumidor, ¿cierto? ¿Quién es el consumidor de los medios? Hay mucha gente que cuestiona de alguna manera los medios hegemónicos, pero consumen, ¿cierto? O no tiene acceso a otro tipo de medios, o porque no le interesa, ¿cierto? O porque tiene, digamos, prelación por alguno. Entonces yo creo que también hay la concepción esa de cómo se miran los medios, ¿cierto? Pero también cómo concibe las audiencias los contenidos, que yo creo que hay, digamos, del lado de la audiencia. Es que son los medios de comunicación, es que son los periodistas, pero ¿cuál es la responsabilidad de las audiencias exigiendo una información de calidad? Ahí hay que discutir también el tema. Y lo dejo ahí para la segunda y tercera pregunta. Vale, Juan Diego, Paola, muchísimas gracias. Yo quisiera porque este tema de las audiencias parte también de herramientas de educación, ¿no? O sea, cómo hacer más exigentes a las audiencias, ¿no? Cómo hacer que las audiencias quieran, digamos, como que hacer triangulación de información, es decir, no solamente como los medios hegemónicos, sino que puedan como revisar diferentes medios de comunicación, como que y creo que esto va muy de la mano a la siguiente pregunta y es como vemos que a veces los medios de comunicación se vuelven como en ese momento, como en una plataforma perfecta para darle voz a voces contradictorias. ¿Sí? Yo lo he expresado más o menos como ese ring de boxeo en donde uno ve una posición y otra posición
y cada vez más, por lo menos en ciertos medios hegemónicos que tienen, por lo menos en Colombia, no sé si en Bolivia es igual, cierta relevancia y cierta audiencia, vemos que no cogen o no toman en cuenta como el periodismo investigativo, no se decantan como por una forma especial de develar un poco más la verdad, ¿no? No sé ustedes qué piensan sobre esto, como para completarlo con el tema de educación de las audiencias, cómo ser como una audiencia mucho más exigente, pero cómo también podemos exigir que el periodismo sea mucho más, o los medios de comunicación hagan mucha más investigación que nos permitan como aproximarnos a ciertas verdades, ¿sí? Que derrumben ciertas verdades que se posicionan hegemónicas y que no solamente sean ese ring de boxeo en donde unos dicen una cosa, otros dicen otra, y al parecer la audiencia somos como meros espectadores, y dependiendo de quién diga o cómo lo digan, va a captar muchos más simpatizantes, ¿no? Fortaleciendo más los estereotipos de los que venimos pues hablando. Diego, dale. Yo ahí tengo como varias discusiones, ¿cierto? Alguna vez le escuché a un académico mexicano, exactamente hace como año y medio en Monterrey, decir que los medios, que los contenidos de los medios de comunicación tenían que tener la calidad de los servicios públicos, porque en esencia la información es un bien público y hay que reclamarle calidad, ¿cierto? A mí siempre me ha gustado evocar mucho esa charla porque es una charla y es un contenido y es un tema que nosotros no tocamos o que las audiencias no tocan, ¿cierto? Y es reclamar calidad en los contenidos. Claro, uno piensa que es la empresa privada, pero la empresa privada se le delega una función social que es la de informar, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí hay un pie para que las audiencias comiencen a cuestionar. Yo tengo muchas preguntas más que respuestas sobre el tema del periodismo de investigación, que es el que nosotros en Verdad Abierta, digamos, hacemos, y es el que en lo personal pues he venido haciendo hace muchos más años, y es... me puedo equivocar, ¿cierto? Pero es mi experiencia personal y es que en general a las audiencias, a la masa, si uno la pudiera determinar así, a la gente no le gusta el periodismo del periodismo de investigación, no lo consume, ¿cierto? Y se los digo un poco por la experiencia de Verdad Abierta. Nosotros somos un periodismo de nicho, de tráfico mediano, ¿cierto? Porque los textos son densos, porque los textos tienen muchos datos, y porque en general, y porque en particular, perdón, nosotros intentamos hacer un periodismo que tenga unos contenidos más estructurales y menos personalísimos o individualizados. Y hemos tenido algunas mediciones así empíricas, ¿cierto? En donde probamos notas, por ejemplo, una nota que tenga el contenido del senador Álvaro Uribe Vélez es una nota altamente leída. Y es una nota que podemos hacer en 2 horas, en reacción a cualquier noticia sobre este político antioqueño, ¿cierto? Pero nos podemos gastar 2 meses en una investigación estructural sobre el tema de los baldíos y la apropiación irregular de tierras de la nación en el país, y la lectura es muy baja. Puede que nos equivoquemos en el formato, puede que podamos ser muy técnicos, pero en general hay un problema en las audiencias a gustarle las noticias escandalosas de 2 o 3 personajes y no la mirada estructural de los fenómenos que lo afectan en su cotidianidad, tanto en el sector urbano como en el sector rural, ¿cierto? Yo creo que el periodismo de investigación sí se hace en el país, ¿cierto? Uno no le puede negar, por ejemplo, a medios tradicionales o llamados hegemónicos como Semana todo lo que ha hecho por el tema de abusos militares, ejecuciones extrajudiciales y demás. El Espectador ha hecho unas buenas investigaciones en el tema incluso de derechos humanos.
el tiempo también y algunos otros medios. Yo creo que eso uno no lo puede negar, pero hay unos temas y unos medios, digamos, no relativamente nuevos, porque ya llevamos como más de 10 años, lo digo por nosotros, por La Silla Vacía y por algunos otros, en donde tratamos de hacer un periodismo distinto y, digamos, para tener más lectores, porque no cubrimos el día a día, no cubrimos la noticia inmediatamente, sino que nos gastamos un par de días en procesar. Entonces, ahí tenemos como yo tengo una discusión con las audiencias, en el sentido que uno va como a ese tipo de foros pues públicos, no virtuales, y siempre es el reclamo, no, es que ustedes los medios de comunicación no hacen nada. ¿Cómo que no hacemos nada? Lo que pasa es que usted es el que no lee mucho, usted es el que no sabe leer, y en eso yo sí soy muy crítico con las audiencias, ¿cierto? La audiencia reclama algo que cuando se le da no lo aborda, es como quien pide un vaso de agua y no, mejor deme otra cosa. Entonces es muy difícil el tema de las audiencias. Yo sí creo que para que hubiese un periodismo mucho más fuerte, mucho más impactante y una apropiación mejor de los contenidos del periodismo de investigación, se requieren cambios culturales en la forma en que se enseña en este país, en las estructuras educativas, simplemente en cómo leo, cómo analizo, cómo pregunto, cuál es mi postura crítica frente a diversos fenómenos del país. Yo creo que ahí hay muchas reflexiones y como les digo, esto parte de mi experiencia, pero también tengo muchas preguntas por resolver frente a esos impactos de lo que llamamos el periodismo de investigación. Y dejo para cerrar una pregunta. ¿Qué es lo que uno hace cuando hace periodismo de investigación? ¿Qué quiere impactar? ¿O quiere que la estructura del Estado tomen decisiones? Y a la vez que la gente se entere. Hay veces uno logra la primera, pero la segunda no. Y ahí es donde hay como una colisión muy extraña que yo reduzco, que yo interpreto como que falta más educación en las audiencias. Gracias, Juan Diego. Paola. Bueno, me parece súper interesante lo que plantea Juan Diego y un poco pensando en este tema de las audiencias. A ver, nos hemos acostumbrado a consumir aquello que ratifica nuestras propias ideas, ¿sí? Aquello que ratifica nuestros propios prejuicios y entonces buscamos las noticias que se acomoden un poco a lo que pensamos y creo que eso tiene que cuestionarnos como audiencia. Yo no trabajo en medios de comunicación, soy comunicadora, pero me dedico más al estudio de la comunicación y no, digamos, no lo planteo como una defensa de los medios de comunicación, sino que lo que quiero decir es que también tenemos que cuestionarnos como sociedades nuestro consumo de las industrias culturales, de los medios de comunicación, de las noticias. ¿Qué escuchamos? ¿A qué le damos nuestra atención? E incluso, ¿qué valoramos como cierto? ¿Sí? Tenemos un montón de esquemas de percepción y de valoración de la información que recibimos que nos llevan a apoyar aquellas noticias o aquella información que de alguna manera ratifican nuestros propios prejuicios o nuestras propias formas de mirar y de pensar. Y entonces, claro, le restamos importancia o negamos la validez de aquello que vaya en contra de lo que pensamos, que creo que eso es algo que tenemos que cuestionarnos como audiencias y como seres humanos y como miembros de una sociedad, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la forma en que nos educamos y ahí estoy totalmente de acuerdo con Juan Diego, hay que cuestionar la forma en que hacemos educación, porque tenemos que educarnos de manera crítica, tenemos que aprender a ser críticos incluso con nuestras propias ideas. Pero por un lado, no se puede tampoco de comunicación esta lógica de lo inmediato y de lo novedoso, no en todos los medios, vuelvo a decir, no me gusta generalizar, pero en muchos de los medios, sobre todo en los más grandes, ha llevado a que de alguna manera, cuando quieran mostrar pluralidad, lo que hacen es abrir sus micrófonos a dos o más posiciones, un poco esta idea del ring de boxeo y permitir que haya
una confrontación, sobre todo en términos de opinión más que de información. ¿Sí? Entonces, la pluralidad y la objetividad ha sido mal entendida en la medida en que no se ha entendido que para hablar realmente de objetividad se tiene que hablar de una investigación profunda, que recurra a muchas fuentes, que busque entender estos hechos en la relación con un contexto social, económico, político, religioso incluso, ¿no? Y muchas veces por la presión de responder a un público de manera rápida, de manera novedosa, hay que pensar que los tiempos en los medios de comunicación se han acelerado muchísimo por el Internet y por la presencia de los medios en las redes, ¿no? Es casi automático. Entonces, creo que esto ha llevado a un problema y creo que eso es algo que tenemos que revisar los comunicadores, los periodistas, en nuestros propios espacios de formación profesional también, ¿no? Y en nuestros propios criterios en las salas de redacción, por ejemplo. Entonces, creo que eso es una autocrítica que tenemos que hacer también. Pero no quiero dejar de decir que en realidad no es tan malo que se confronten ideas en los medios de comunicación. De alguna manera es sano para la democracia, ¿sí? El tener esta confrontación de ideas, pero no hay que perder de vista que estamos hablando en términos de opinión y no necesariamente de información. Hay que pensar estos espacios donde se confrontan ideas como sanos para la democracia, porque se tienen que visibilizar, pero no son suficientes. ¿Por qué? Porque siempre van a haber grupos y colectivos que son excluidos de estos espacios, intereses que son excluidos de estos espacios. Y claro, eso limita un poco la visión de la democratización de la información y también la democratización del estar presente en la esfera pública, ¿no? Entonces, creo que hay varios elementos, algunos desde las audiencias que tenemos que cambiar, otros que tenemos que cambiar desde la propia formación de los comunicadores y los periodistas, y otros que tenemos que aceptar que son parte de una vida democrática, ¿no? El poner diferentes ideas y que se confronten ideas, que es realmente donde deberían estar las confrontaciones, ¿no? En las ideas, no en la guerra, o sea, no en lo físico o no en otro tipo de manifestaciones. Gracias, Paola. Bueno, ustedes ponen mejor dicho, cuestionan, ¿no? Porque y miren que en el webinar pasado nosotros hablábamos un poco como de cómo transformamos los prejuicios, ¿no? Cómo transformamos esos estereotipos que dan lugar a nuestros prejuicios. Y miren que, por ejemplo, Juan Diego y Paola van a la misma línea y es, bueno, consumimos aquellos medios de comunicación, aquellas noticias que alimentan y fortalecen nuestros prejuicios, que fortalecen esa clase de estereotipos y más bien como que rechazamos aquellos medios que nos plantean como ideas diversas. Entonces esto es como la teoría del huevo y la gallina, ¿no? Porque uno a veces desde el derecho, desde las ciencias sociales, dice como que, ojo, porque los medios de comunicación me están reproduciendo estereotipos, me están reproduciendo prejuicios, pero ustedes nos están diciendo como que sí, pero son las audiencias las que eligen fortalecer esa clase de medios de comunicación y aquí uno se siente como un poco en una encrucijada, ¿no? Porque, ¿qué atacamos? ¿No? ¿Cómo empezamos a transformar? Y esa es como una de las líneas que nos preocupa en la maestría, ¿no? Cómo desde la maestría podemos empezar a transformar esa clase de estereotipos discriminatorios que hacen que existan violencias, ¿no? Unas violencias soterradas, unas violencias muchísimo más fuertes en el conflicto armado, esas violencias contra los líderes y lideresas, esas violencias contra la mujer que ahorita las vemos súper exacerbadas durante la pandemia, esas violencias contra los indígenas que a la hora de la verdad los derechos humanos proponen y la justicia transicional proponen como superar esos esquemas de violencia, ir mucho más a esos esquemas de debate de las ideas propios de una democracia,
pero ¿cómo hacemos para dar ese salto cualitativo? ¿Qué debemos hacer? Y yo sé que es una pregunta muy grande que no vamos a acotar en este webinar, pero ¿qué reflexiones ustedes nos podrían compartir acerca de esto? Juan Diego. Pues yo sigo discutiendo, yo todos los días hago periodismo, es lo que hago, lo que me gusta, a lo que me dedico, y eso no, mi pasión no me quita como puntos críticos. Yo creo que uno tiene que trabajar como la reflexión sobre los medios de comunicación, incluso una maestría como esta, como en varios niveles. Uno, comenzar como a discutir el concepto de medios de comunicación, ¿cierto? Los medios de comunicación estereotipan o ponen formas discriminatorias o formas soterradas de violencia. Yo creo que yo tengo una discusión en eso, porque entonces están los medios, entonces habría que bajar a los periodistas. Entonces, un periodista como cualquiera de nosotros, digamos, habla desde su historia personal, habla formación profesional y habla desde su experiencia corta o amplia en términos del ejercicio de la profesión. Y más abajo o al lado, como donde lo quieran poner, están las fuentes que consultan los periodistas. Entonces, como bien lo decía Paola, acotemos la discusión y refiriémonos solo al periodismo informativo, ¿cierto? En donde entra todo reportajes, crónicas, entrevistas, y alejémonos del periodismo de opinión. ¿Cuál es el asunto en los contenidos informativos? Es que el periodista consulta unas fuentes. Las fuentes son las que en esencia o en últimas son las que discriminan, estereotipan y tienen formas de reflexión que pueden ocasionar unas violencias soterradas o discriminatorias, ¿cierto? Y es el periodista el que se recurre a esas fuentes por dos razones en particular. Una, porque tiene empatía por esas fuentes que estereotipan, que es muy probable y de alguna forma respetable, porque piensa igual que ellos. Dos, porque son enfoques que se los imponen sus editores. Entonces ahí tenemos una cosa que hay que discutir, ¿cierto? Uno sabe que si entrevista a determinadas personas, los contenidos van a ser, digamos, problemáticos en relación en que pueden ser constitutivos de construcción de estereotipos o formas discriminatorias contra poblaciones vulnerables. Entonces yo creo que hay que tener como esos elementos ahí claros. Y hay una cosa que es muy importante, porque es que siempre se pregunta o siempre se plantea, o menos aquí se está planteando, que los medios son los que estereotipan, ¿cierto? Entonces los medios crean estereotipos contra la población negra, contra la población LGBT, contra la población indígena. La pregunta es, ¿son los medios o son las fuentes que consultan los medios? Primero. Y segundo, hay una cosa muy particular, un tema que yo siempre lo he tratado de introducir en estas discusiones, y es que hay que revertir un poco la ecuación y pensar también que muchos de los contenidos que abordan ciertos medios o que no abordan pasa porque también son estereotipados. Entonces, RCN Televisión, eso es periodismo de derecha. Pueden hacer cosas muy buenas y de hecho yo creo que las hacen, y no es una defensa o ultranza. Creo que hacen cosas buenas, pero eso es periodismo de derecha. Noticias 1, eso es periodismo de izquierda. Con base en esos estereotipos, las fuentes definen si le hablan a RCN o a Noticias 1. Si uno fuera a hacer un trabajo de contenido serio, riguroso, profundo, digamos desde el ámbito académico, uno podría preguntarse, por ejemplo, cuáles son las fuentes de RCN y cuáles son las fuentes de Noticias 1. Empíricamente, uno podría determinar que en un 60-70% son distintas, ¿cierto? ¿Por qué?
por dos razones a mí: enfoques editoriales y por posiciones políticas, ¿cierto? Eso también hay que mirarlo. Nosotros como Verdad Abierta padecemos el estereotipo porque no tenemos acceso a fuentes institucionales, por ejemplo, porque nos miran de formas muy un poco equivocadas por el tipo de periodismo que hacemos. Pero cuando uno decide mirar quiénes estereotipan, uno dirá, bueno, es el medio de comunicación, pero ojo, pero también son las fuentes que consultan. Y hay fuentes aquí muy problemáticas y todos los conocemos en redes sociales, y últimamente con el doloroso caso de la violación de la niña en Vera, en Risaralda, nos dimos cuenta de la perversa mirada de algunas fuentes que estereotipan a la niña y eximen a los soldados. Entonces, ¿qué hace un medio de comunicación? ¿Le damos bomba a quién? ¿Le damos micrófono a la que estereotipa, a la que condena a la niña, o le damos el micrófono al gobernador indígena? Esas son las preguntas que se plantea un periodista, no un medio de comunicación, ¿cierto? Sino el periodista y su editor para producir contenidos. Y yo creo que hay que centrar en muchas discusiones, digamos, de índole práctica, pero también de índole académica, en una maestría como estas en la que estamos conversando. Y sí queremos escuchar a Paola. Sí, gracias, Juan Diego. Gracias. Gracias, Juan Diego. A ver, miren, yo sí creo que el medio en sí mismo es eso, un medio, ¿no? Y entonces son las personas que forman parte del medio, así como las fuentes, las personas que forman parte del medio y que toman decisiones sobre cómo van a enfocar una noticia o a qué fuentes van a recurrir, las que de alguna manera estarían estereotipando o marcando ciertas cosas que van contra los derechos humanos, ¿no? La forma en que deciden abordar una noticia, por ejemplo, relacionada con violencia contra la mujer o con violencia sexual. Hay tantos estudios hoy que nos demuestran cómo se han abordado estos temas. Y tiene que ver, sí, con la fuente, coincido con Juan Diego, pero también con entender que en los medios están seres humanos, personas que pertenecen a esta sociedad y que cargan con los prejuicios y las miradas y los enfoques con las que están distribuidas, si quieren, en la sociedad o que dominan esta sociedad. Entonces creo que eso también me parece súper interesante de lo que nos decía Juan Diego. Pero además yo creo que desde una maestría en derechos humanos hay que llevar la discusión más allá, o la reflexión más allá de solamente los medios de comunicación. Hay que hablar de la comunicación y de la comunicación como derecho humano, ¿no? Normalmente, cuando hemos hablado de comunicación y derechos humanos, le hemos entendido o en su faceta instrumental o la comunicación entendida en dos conceptos muy limitados, si lo vemos desde la teoría de la comunicación, que son la libertad de expresión y el acceso a la información. ¿Sí? Todo lo que es comunicación, que es un proceso sumamente complejo, lo hemos entendido en los derechos humanos y en el discurso de los derechos humanos solamente desde estos dos enfoques. Y muchas veces se han enarbolado estos derechos, la libertad de expresión tantas veces y el acceso a la información, más para defender o proteger los intereses de algunos sectores empresariales, dueños de medios también, o de élites que tienen acceso a tener los grandes medios, por lo que significa en la inversión económica también. Muchas veces han enarbolado estos derechos, pero solamente desde ahí, y muchas veces nos hemos olvidado, los mismos comunicadores y periodistas también, que estos derechos son de todos y todas. Es decir, la libertad de expresión no es un derecho exclusivo de los medios. El acceso a la información, si bien se plasma en el acceso que tienen los medios, no es solamente de ellos, sino es de cada persona, de cada ser humano, ¿no? Entonces, creo que hay que ampliar, empujar para que amplíe la discusión desde el propio discurso de los derechos humanos. Creo que hay que entender la comunicación como un derecho complejo,
que sí incluye o que sí actúa como un paraguas para la libertad de expresión, para el acceso a la información, pero que también está relacionado, por ejemplo, con el derecho a la participación en la vida pública, ¿no? Es decir, no basta que yo pueda decir lo que pienso, así sea en el medio de comunicación más grande, si lo que pienso nunca va a tener impacto en aquellos acontecimientos que afectan a mi vida directamente, ¿no? Entonces, creo que hay que pensarlo desde una esfera mucho más amplia, la reflexión en el propio núcleo del discurso de derechos humanos. Se deben generar mecanismos para que el Estado también va a garantizar la participación de diferentes sectores, ¿sí? Y en este sentido no se puede hablar de comunicación y no se puede hablar de medios de comunicación y derechos humanos sin hacer referencia a una deuda en términos comunicacionales que tenemos con sectores excluidos persistentemente de la esfera pública y de la discusión, y que por lo tanto, por esta exclusión también están afectados en otros derechos y han sido discriminados constantemente en términos de acceso a los medios de comunicación, no solamente para recibir la información, sino para tener una voz y una cara propia y para que esta voz realmente repercuta en la esfera pública, ¿no? No se puede negar que la comunicación es fundamental a la hora de construir nuestros esquemas de acción y de valoración. O sea, no se puede negar la influencia de los medios de comunicación en la forma en que vemos el mundo, la forma en que nos acercamos al mundo, ¿sí? En ese sentido, es fundamental trabajar desde esta esfera aquellos patrones que reproducimos en los medios de comunicación. O sea, no son los medios los que los reproducen, es la propia sociedad y las personas que están dentro de los medios que reproducen estos patrones que finalmente nos llevan a acciones de discriminación, de segregación, de explotación, ¿sí? Y que los vemos muy claramente en ejemplos como los que ha dado Juan Diego. En temas de violencia sexual, por ejemplo, hemos reproducido a través de los medios de comunicación todos los prejuicios y todos los estereotipos que tenemos sobre la sociedad, sobre el rol que debe desempeñar de la mujer en la sociedad, sobre la sexualidad también, ¿no? Entonces los hemos reproducido a través de los medios de comunicación, pero no son los medios los que se los inventan, ¿sí? O sea, son problemas que tenemos en las propias sociedades y los individuos. Y por último, creo que es importante entender que la comunicación como derecho es transversal a la vida misma, es cierto, pero que además actúa como un mecanismo que nos sirve para garantizar y promover otros derechos. Por ejemplo, no se puede entender el derecho a la educación sin un derecho a la comunicación, ¿sí? No se puede entender el derecho a elegir y ser elegido sin la eficiencia o sin el derecho a la comunicación misma. Bueno, yo creo que esos son los puntos más relevantes que de alguna manera rescata mi respuesta. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Ya tengo varias preguntas, pero voy a hacerla desde el momento en el que habla micrófonos. Ya en este momento los participantes tienen abiertos los micrófonos. Todos los participantes van a tener una manito levantada, no sé si la ven al lado de la cámara, ahí pueden levantar la mano y yo les voy dando la palabra. Por ahora tengo una primera pregunta de Carolina Guerrero. Carolina Guerrero nos dice, yo estudio comunicación y me queda una inquietud. ¿No sería una buena idea que los medios se afilien a una agenda política? Que digan abiertamente que la información que les interesa ofrecer es, por ejemplo, pienso en Fox News, favorable al gobierno o al partido hegemónico. Esa podría ser una solución, ¿no? La transparencia, dice ella. ¿Qué opina Juan Diego?
Ay, hola. Pues yo creo que en áreas de la transparencia sí sería clave conocer las, la postura ideológica en la línea editorial, ¿cierto? De los medios. De hecho, de alguna manera, pues eso se advierte, eh, pero yo sí quiero ser claro como en eso, ¿cierto? Y es que eh, los medios hegemónicos defienden un orden constitucional, un orden además político y un orden corporativo. Tratan de hacer una articulación de esos tres ámbitos, ¿cierto? En algunas veces se impone más la defensa del orden constitucional. Entonces dicen lo que están haciendo, por ejemplo, los manifestantes se sale de toda la línea constitucional, o defienden un orden político y ahí se quedan con los partidos, digamos, de alguna forma tradicionales, o defienden un orden corporativo y de alguna manera es la manera como defienden los intereses del capital en determinadas situaciones en el país. Yo creo que sería bueno que lo dijeran, pero muchos lectores ya deducen cómo se comportan, ¿cierto? Eh, entonces ese es el punto. Tratar, y por eso llamamos mucho la atención, y creo que con eso coincido con Paola, en cómo se preparan las audiencias. Las audiencias tienen que tener la agudeza para interpretar la calidad de la información que le están dando. Por eso se requiere una mejor preparación de las audiencias. Y eso resolvería mucho de las preguntas que hace la participante. Gracias, Juan Diego. Una pregunta, ya le doy la palabra a Pau, si quieres, complementas con esta pregunta que voy a hacer y es, durante todo el webinar me ha quedado una idea clara y es la importancia de la educación a las audiencias, ¿no? O sea, como que las audiencias son vitales como para fortalecer, y es un tema de doble vía, pero son vitales para fortalecer los medios de comunicación. Mi pregunta es, ¿qué elementos qué elementos desde la maestría tenemos que tener en cuenta para educar unas audiencias, unos estudiantes que sean unas audiencias mejores para lograr una mejor transformación de los medios de comunicación y que impacten y que fortalezcan y que permitan entender la comunicación como un derecho humano, pero que también permitan la garantía de otros derechos, o no sé si la garantía, pero por lo menos que estén en la línea de garantizar y de promover otros derechos humanos y la transformación del conflicto armado, ¿no? Que es un tema como tan preocupante que en Colombia haya como tanto problema y tantos problemas sobre la concepción del conflicto armado, ¿no? Y que no podamos como superar y cuando estamos llegando como a un cierto punto sentimos como que estamos retrocediendo en la construcción de paz y en la apropiación de estos sistemas o estas herramientas de justicia transicional. ¿Qué tendríamos que tener en cuenta en la maestría para educar mejor esas audiencias, estos estudiantes con mejores herramientas para hacer mejores audiencias? No sé, Paola. Bueno, es una gran pregunta, muy difícil de contestar. A ver, ojalá tuviera así la respuesta clarísima. Pero a ver, algunos elementos que yo sí creo que tenemos que trabajar y que estamos intentando trabajar desde, al menos desde el CIBESCOM y desde la universidad en la carrera de comunicación. Y es el siguiente, tenemos que deconstruir de alguna manera algunos de los conceptos que se relacionan con los medios. Deconstruir la idea de verdad, por ejemplo, ¿no? Esta idea de que existe una verdad absoluta y es la única mirada que puede ser posible, es parte de entender que existen diferentes posiciones sobre un mismo hecho y que no necesariamente se invalidan unas y otras. ¿Sí? Creo que también hay que hacer visible el papel que han jugado los medios de comunicación
en la historia y no de manera homogenizada, sino desde diferentes puntos de vista, ¿no? Los medios de comunicación o medios como la radio, por ejemplo, en Ruanda han jugado un papel nefasto en ciertos momentos en el genocidio, pero también en Ruanda hay experiencias en radio que han intentado reivindicar el papel de los medios y que han sido fundamentales a la hora de reconstruir las redes sociales o las redes de las comunidades, ¿no? Creo que eso también hay que visibilizar el papel de la comunicación en hechos como el Holocausto, por ejemplo, y todo lo que significó Goebbels y la publicidad. Pero también hay que rescatar experiencias de resistencia en las dictaduras. Por ejemplo, bueno, yo vengo de Bolivia, entonces estoy pensando en el sur. Pero medios de comunicación que han sido vitales en la resistencia a las dictaduras. Entonces, parte de ser crítico es visibilizar que no son los medios de comunicación, sino que son complejos y que han tenido, así como papeles nefastos, han tenido papeles importantes a la hora de la reivindicación de derechos. Creo que esto nos puede dar un mayor equilibrio de alguna manera. Y por otro lado, creo que hay que explicitar, investigar y poner sobre la palestra. Hay que discutir desde las maestrías en derechos humanos, desde las propias carreras de comunicación, cuál es el papel de los medios de comunicación y de la comunicación en la construcción de una cultura que sea respetuosa de la diversidad, de una cultura que sea respetuosa y garantista de derechos humanos, si quieren, en términos generales. Creo que esos son los elementos que yo trabajaría, pero no creo que mi respuesta alcance para toda tu pregunta, si quieres. Bueno, muy ilustrativa, Paola, mil gracias. Juan Diego. Yo discuto si los medios de comunicación tienen que deconstruir el concepto de verdad, ¿cierto? Porque es demasiado amplio. Yo lo que sí pudiera discutir y proponer para una maestría como esta es la deconstrucción del concepto de objetividad, que es distinto. Hasta dónde nosotros podemos ser objetivos como periodistas y medios de comunicación, ¿cierto? ¿Cuál es el nivel de objetividad aceptable? Podría ser otra pregunta. Pero hay que comenzar a a coger como entre las manos, como si fuera plastilina o barro, el concepto de objetividad y reflexionarlo muy bien para pensar en cómo eso puede ayudar a formar de manera crítica por lo menos a los estudiantes de maestría y de todo lo que se derive de los procesos académicos de ahí. Lo otro es, yo creo que un concepto que se ha venido imponiendo desde hace varios años en el ejercicio periodístico, sobre todo en el ejercicio periodístico investigativo, como el que hacemos en Verdad Abierta, es tratar de valorar el concepto de interdisciplinariedad. Yo creo que hoy el periodismo, o desde hace rato, digámoslo, lo que puede ser desde el siglo XXI, lo que va al siglo XXI, estas 2 décadas, el concepto de interdisciplinariedad se tiene que imponer a diferencia de lo que nos ofrecen las películas gringas o europeas de mitad de los siglos XX, 60, 70, que era el periodista que es caracterizado como lobo solitario, muy talentoso, pero con una vida personal destruida, alcohólico, mujeriego, fumador, pero gran investigador. Hoy el periodismo es otra cosa. Y si uno quiere, digamos, imponer, por decirlo de alguna manera, instalar en las agendas públicas unos temas fundamentales para la ciudadanía, tiene que crear estructuras de cooperación con los abogados, los antropólogos,
los economistas, los de las ciencias políticas, las salas de redacción deberían de nutrirse de ese tipo de conocimiento para hacer unas investigaciones mucho más rigurosas y para darle, digamos, a las audiencias una calidad de la información mucho más alta que la que puede desarrollar un periodista de esos que cree que se las sabe todas, ¿cierto? Yo creo que aquí hay que convocar y hay que fortalecer grupos interdisciplinarios en el ejercicio periodístico y en el ejercicio de la comunicación, para que el mensaje que se quiera dar desde diferentes ámbitos pues cale de manera más eficiente entre las audiencias. Yo creo que una maestría tendría que estar pensando bueno, cómo nos integramos a procesos de comunicación desde el derecho, ¿cierto? A pesar de que a los abogados no les gusten mucho los periodistas, ni el ejercicio periodístico, algunos, que lo vean como a los hermanitos menores de las ciencias sociales, pero yo creo que hay una interdisciplinariedad que desde una maestría como esta se puede imponer, incluso para una mejor defensa de los derechos humanos. Gracias, Juan Diego. Bueno, tenemos otra pregunta de Fundación Informa. De acuerdo con eso de la objetividad, pero una cosa ahí. La Fundación para la Libertad de Prensa sostiene, a propósito de derechos humanos, que en el caso de denuncias por acoso, ejemplo, Ciro Guerra, deben prevalecer los derechos de las víctimas, pero eso viola los derechos de los acusados, ¿no? En caso como esos, los medios deberían simplemente señalar al que se acuse. ¿Cómo deberíamos proceder ante esta situación? A ver, Pau, empecemos con Paola. A ver, bueno, primero, para contestarle a Juan Diego lo de la verdad, o para explicarle un poco desde donde yo me paraba, decía que tenemos que deconstruir el concepto de la verdad en espacios académicos, justamente, porque parte un poco desde la mirada de Foucault, de ver los mecanismos con los que construimos lo que es la verdad, ¿sí? No solamente del ejercicio periodístico, que ahí sí coincide con Juan Diego, y que tenemos que replantearnos lo que es la objetividad y cómo estamos entendiendo la objetividad, y comparto totalmente. Pero bueno, ahora sí, respondiendo a la pregunta, a ver, pasa una cosa, es algo que a mí personalmente me ha generado una serie de dudas y de cuestionamientos personales sobre cómo tratar la información en estos casos. Sin embargo, no podemos dejar de ver en casos como la violencia contra las mujeres que la justicia ha sido ineficiente en general. Yo no sé en Colombia los datos, pero aquí los datos de impunidad en temas relacionados con violencia sexual, por ejemplo, llegan a más del 90% de los casos, ¿sí? Entonces, claro, si tienes un espacio que no responde realmente a la problemática, que sería la justicia en este caso, entonces eso te lleva a reevaluar cuál es el papel de los medios en este tema, o cómo deberían comportarse los medios con respecto a las víctimas. No hay que olvidar que el tema de la violencia contra las mujeres ha estado de alguna manera invisibilizado por un tema ¿y las pruebas? ¿No? ¿Qué pruebas? Uno no acusa sin pruebas. Bueno, resulta que los temas de acoso, por ejemplo, se dan en espacios normalmente donde no hay testigos, se dan en espacios privados y suele ser la palabra de unos contra otros. Entonces, aquí lo que hemos visto en términos de derechos humanos y lo que se ha intentado imponer en términos de derechos humanos es creámosle a la víctima, entendiendo que la mujer o la persona que denuncia un caso como estos está exponiéndose a un montón de cosas en la sociedad, ¿sí? No es fácil, nadie va a ir a decir, sí, yo he sido víctima de violencia sexual, de acoso, de violación, etcétera, porque la sociedad misma genera un montón de dudas sobre la palabra de la mujer que habla de esto, o de la víctima que habla de esto, incluso pueden ser niños, niñas, ¿no? Entonces, los derechos humanos han ido por esa línea, entendiendo el contexto social en el que la víctima tiene que pararse y tiene que decir lo que está pensando. Entonces, el papel de los medios de comunicación en ese contexto es complejo,
Pero, sin embargo, cuando hay un choque entre derechos, deben de alguna manera intentar tomar partido, si quieren, por el lado débil o el lado que está más expuesto o más vulnerable. ¿Sí? Esto yo sé que es súper complejo, no siempre tengo la respuesta, no estoy diciendo que no van a haber equivocaciones en el camino, pero estoy hablando de en términos generales. La víctima de este tipo de hechos normalmente es mucho más vulnerable en una serie de factores. ¿Sí? Por otro lado, creo que es importante entender que incluso en la justicia, en estos términos se ha volteado la carga de la prueba. No sé en Colombia, pero aquí sí, ¿no? O sea, es el acusado, si quieren, el que tiene que demostrar que es inocente, justamente porque probar estos temas se ha convertido en un tema muy complejo para las personas que han sido víctimas. No sé si te contestaba, André, pero yo creo que va un poco por ahí. No hay una respuesta buenísima para todos, ¿sí? No es que vamos a encontrar la solución perfecta de qué deberían hacer los medios de comunicación. Van a haber errores, sí, van a haber problemas y muy trágicos también, pero vamos siglos invisibilizando ese tipo de temas, ¿no? Como sociedades. Entonces creo que es el momento de visibilizarlos. Gracias, Pau. Yo creo que sí. Juan Diego. Debo aclarar que el tema es muy complejo, por lo sensible, y de hecho se me dificulta hablar de él, debo aclarar, porque es algo que he tenido ahí como en mi portafolio de reflexiones todo el tiempo de cómo se maneja ese tema, ¿cierto? Perdón, en mi experiencia personal y periodística solo le he manejado alguna vez cuando escribía columnas en semana.com y no fui muy asertivo, y siempre me parece un terreno fangoso. Pero entonces ahí volvamos a la discusión, ¿cierto? Estamos hablando de derechos humanos. Y creo que no voy a decir nada grave. Me parece que, si bien entiendo la postura, ¿cierto?, de Paola en general, de quienes alegan que estamos en una sociedad patriarcal y que son temas que han permanecido invisibles toda la vida, en el caso del ejemplo que pones y en otros ejemplos que uno puede citar, uno tendría que pensar si se eliminó de facto la presunción de inocencia como un derecho. En todas las legislaciones del mundo, jurídicas, ¿cierto?, existe la presunción de inocencia. El asunto es que aquí se eliminó. Entonces ahora lo que hay que rebatir es la presunción de culpabilidad. Yo no soy abogado, por tanto sí creo que a alguien se le vulnera un derecho cuando no se le presume su inocencia y se parte de entrada, y los abogados que están aquí presentes tendrán algo que decir, es si cuando yo de entrada soy culpable no se me está vulnerando un derecho como el de la presunción de inocencia, ¿cierto? 8 testimonios, como en el caso de Ciro Guerra, pueden marcar un indicio de que hay una presunta culpabilidad, pero la presunción de inocencia en su concepto básico indica que me tienen que vencer en juicio, ¿cierto? Eso pareciera ser que es muy complejo en términos de la violencia de género, pero yo creo que mientras no se cambie la legislación, la presunción de inocencia sigue siendo el derecho de cualquiera. Así sea culpable, pues que lo tienen que demostrar. Que haya dificultades para la demostración y la prueba, es probable, más en esos casos. Pero ahí me surgen muchas preguntas que a mí sí me complican, ¿cierto? Para hacer prevalecer un derecho tenemos que vulnerar otro. Y en eso sí los abogados tienen que hablar. Pues yo voy a introducir
Voy a leer primero los comentarios de Laura Ledesma. Ella dice que en Colombia también se invierte la carga de la prueba en casos de violencia de género. Y también nos dice, eso no es del todo cierto, dice Laura Ledesma, porque la Corte Constitucional ha dicho varias veces que se invierte la carga de la prueba en esos casos de violencia de género. Y yo puedo, es decir, estamos hablando de construcción, estamos hablando de cómo se transforman las sociedades, y yo creo que los derechos también tendrían que evaluarse. Es decir, nosotros hablamos de la presunción de inocencia desde el marco del debido proceso, ¿no? Y desde una construcción muy burguesa de lo que es el debido proceso, y la presunción de inocencia también está consolidado, si se quiere, teorizado desde un marco teórico en donde las mujeres eran totalmente reducidas. Estábamos hablando supuestamente de dos sujetos que tienen el mismo poder dentro de la sociedad, es decir, que son iguales, y va a haber un juez que va a definir si son o no culpables, porque hay cierta objetividad dentro del juez, ¿no? Y yo creo que en este momento histórico, no para afiliarme a ninguna de las dos posiciones, tanto que está marcando Paola como la de Juan Diego, pero yo creo que en este momento histórico también nos tenemos que poner y debatir qué implica la presunción de inocencia, qué implica el debido proceso. ¿Realmente estamos ante jueces totalmente neutros o juezas totalmente neutras? Realmente la presunción de inocencia tiene que aplicar en todos los procesos, en todas las circunstancias. Yo creo que esto abre mucho más el debate, y abre mucho más el debate de no dar ningún debate, valga la redundancia, por cerrado, por definitivo, o conceptos totalmente englobados. Entonces traemos como la presunción de inocencia, el debido proceso, como conceptos totalmente cerrados que no admiten ningún debate. Y yo creo que la violencia de género y otra clase de violencias nos permiten, y el mundo de los derechos humanos nos permite entrar a debatir esa clase de cosas, nos permite empezar a deconstruir, si se quiere, aunque es una palabra que se usa mucho, pero bueno, a deconstruir qué significan estos conceptos y trabajarlos desde una perspectiva histórica. Es decir, los conceptos no nos llegan como el concepto de un naturalista, que nos llegan de la nada y se instalan en nuestra cabeza y los aplicamos en la sociedad, sino que los conceptos son también procesos históricos y están afincados en esos momentos históricos que son complejos, ¿no? Pero mi idea es hacerles preguntas, no a complicar un poco pero hay algo interesante, Andrea, que tú dices y me llama la atención, ¿cierto? Y es que eso un poco aplica pues, no solo para este tema tan complicado de la violencia de género, sino para cualquier tipo de delito, ¿cierto? Y es el papel del juez. Entonces el papel del juez es el interpretador de la ley y el que la aplica, ¿cierto? Y un juez parte de lo que hay. O sea, no, un juez, yo no creo que pueda juzgar o a alguien, a una persona, hombre, mujer, desde una norma inexistente. O sea, no sería norma, no. Hay unas normas que están ahí puestas. ¿Que hay que reevaluar las normas? Es probable que sí, ¿cierto? Por los avances de la sociedad, por las reflexiones que se tienen, no solo en violencia de género, yo creo que también habrá delitos que reevaluar en el término de medio ambiente, por ejemplo, ahora que eso tiene tanta fuerza. El cambio climático traerá nuevas reflexiones sobre el derecho, incluso la misma pandemia, con medidas coercitivas que hay veces ni tienen piso constitucional, pero fueron aplicadas. Entonces, digamos que mientras resolvemos cómo aplicar la ley, existen unas leyes que hay que aplicar y que el juez no se puede desmarcar de ahí. Y que el periodista tiene que entrar a narrar de alguna manera esos temas. Y para el periodista también le queda muy difícil narrarlos desde un ámbito por fuera de la norma, porque entonces estaría sentando una posición más particular o una posición mucho más ideológica, o si se quiere, sectaria. Y yo creo que Laura Ledesma, número 2, tiene razón al decir que es que los jueces no son neutros. Ustedes han demostrado que aquí, o la realidad del país ha demostrado que los jueces tienen precio.
¿cierto? No todos, pero los jueces tienen, algunos magistrados, incluso magistrados tienen un valor. En Bolivia pasa supuestamente lo mismo, y en Argentina y en Chile, porque son seres humanos. ¿Cómo hacemos para conciliar todo eso? Codicia, leyes establecidas, nuevos delitos, si se quiere, y reinterpretaciones de la ley, para no vulnerar el derecho a la presunción de inocencia, que es sería mi debate ahí. Ojo que las leyes sí han cambiado, ¿no? O sea, desde los derechos humanos sí se han hecho modificaciones, sobre todo relacionadas con quién tiene que demostrar qué. Y creo que es importante ponernos en la posición, de acuerdo, creo en la presunción de inocencia como un principio en muchas cosas, pero hay que preguntarnos lo que ha significado la presunción de inocencia en, por ejemplo, crímenes de violencia sexual. ¿Qué ha significado para la víctima? Y ojo que los derechos humanos tienen una interpretación que ir desde el más vulnerable. O sea, la lectura que deben hacer los jueces de los derechos humanos es desde la vulnerabilidad también, ¿no? Y sí, las leyes sí han cambiado. Y entonces, también desde el área de la comunicación debemos preguntarnos eso, ¿no? Primero, ¿qué ha significado la presunción de inocencia en estos crímenes normalmente? Y segundo, ¿cómo han cambiado las reglas del juego en este asunto específicamente? Pero creo que hay más preguntas. Sí, Cami Bejarano dice, una pregunta para la profesora Bedoya y a propósito de cambiar de estereotipos. Carolina Sanín es quien la hace, pero quisiera proponerla. ¿De qué modo todavía la mujer como víctima sigue siendo el espectáculo? Lo que estamos haciendo es darle de comer a un deseo de ver una y otra vez a la mujer victimizada. ¿Qué opinas de eso, Paola? Que directamente para ti la pregunta. Es muy fuerte, porque, bueno, en los últimos años se han hecho grandes esfuerzos para ver cómo deberíamos cubrir desde los medios de comunicación la violencia de género, la violencia contra la mujer, la violencia sexual, ¿no? Se han hecho grandes esfuerzos y creo que no hay respuestas absolutas todavía. ¿Por qué? Porque muchas veces los medios caemos justamente en lo que estás diciendo, que es de alguna manera revictimización. O sea, mientras como sociedades sigamos viendo, por ejemplo, a la mujer que ha sido víctima de violencia sexual como una mujer manchada de alguna manera, entonces el que los medios reproduzcamos una y otra vez su historia, ligándola al nombre del victimario para toda la eternidad más o menos, ligando la imagen de la mujer de aquí para adelante con el hecho del que es víctima, entonces seguimos reproduciendo de alguna manera patrones de revictimización social. ¿Sí? Creo que no hay respuestas absolutas. Yo he visto varios intentos, hemos visto desde la academia y desde la formación de nuevos periodistas y comunicadores, intentos para ver cómo deberían ser abordados estos temas. Sin embargo, es un tema tan complejo, no solamente por lo que significa para el que es acusado, sino por lo que significa para la víctima, que creo que no hay respuestas absolutas. Creo que hay elementos como, hay un caso de una extranjera que fue agredida sexualmente aquí y que ella llevó a los medios de comunicación su caso para presionar a la justicia. Creo que ahí los medios de comunicación han tenido una labor de empoderamiento y de apoyar que realmente este caso llegue a la justicia, de hacer presión para que realmente se investigue y los culpables sean detenidos, ¿no? Pero creo que no siempre funcionan así. Y ojalá tuviera una respuesta más precisa, pero no he encontrado ahorita la manera. Esta es la fórmula con la que se deben cubrir estos temas. Joaquín dice como lo que pasa Cami Bejarano es que esa es otra discusión, lo que Sanín es casi promover periodismo eternamente feminista y eso es imposible y no sería objetivo, dice Joaquín. Juan Diego, ¿qué opinas? Yo voy a leer una
cosa de Lina y le doy la palabra a Juan Diego. Lina González dice, pero en verdad abierta recaudan pruebas y hacen denuncias bien fundamentadas. Parece que siguieran como un protocolo o algo así. También debería hacerse lo mismo para lo del acoso, porque si no puede dañarle la vida a una persona porque sí, porque alguna mujer dijo. Juan Diego, ¿qué opinas? Y vamos después con Paola y yo creo que ya cerramos. No, de acuerdo, de acuerdo. Nosotros, por eso es que lo digo y me parece tan complejo, ¿cierto? Porque para algunos temas que toca verdad abierta, de alguna manera, digámoslo así, es, entre comillas, fácil recaudar la prueba, ¿cierto? Porque nosotros actuamos sobre la base documental. Digamos que frente al tema de la violencia de género, el recaudo de la prueba se complica, porque primero no te van a dar una certificación de medicina legal, porque no eres parte, a menos que te lo entregue la víctima, ¿cierto? Segundo, habría que mirar ciertos procesos de construcción de pruebas. Entonces, si bien nosotros no abordamos ese tema de manera específica, ¿cierto? Porque digamos que nuestra agenda tiene que ver un poco con acciones de conflicto armado, procesos de paz, y no cubrimos el día a día. El día a día hay montones de medios que lo cubren. Si pensamos bajo la lógica, bueno, y ya que esto es una reflexión que uno diría, bueno, ¿y cómo recogemos pruebas en un caso como el caso de la niña en Vera y los 7 soldados, para tener un ejemplo práctico? ¿Cómo recogemos la prueba? ¿Cierto? Está lejos, no podemos viajar hoy, todas las fronteras locales están cerradas, las audiencias son privadas. ¿Cómo recaudamos la prueba? Esos son terrenos, y de hecho nosotros de alguna forma rechazamos temas porque son, y no solo en ese ámbito, en otros porque son muy difíciles de probar, de recaudar la prueba. Entonces mejor no, es que mire, a mí me pasó, soy una víctima del conflicto, me robaron la finca, y uno la respeta como víctima, claro, pero señora, ¿usted cómo me prueba que esa finca era suya? Eso es una pregunta muy dolorosa. Yo lo tengo que admitir como periodista. Es muy doloroso decirle a una señora que está frente a uno, decir, oye, tráigame la escritura pues para yo creerle, ¿cierto? Y es muy doloroso. Pero para lo que nosotros hacemos, hay que hacer esa pregunta con todo el dolor que eso tiene. Yo creo que Juan Diego abre otro tema y aquí lo voy a anotar para los discursos, las discusiones y los debates que tendremos dentro de la maestría, y creo que también es un tema la judicialización, ¿no? Es decir, me pongo a escuchar a Juan Diego como de la necesidad de tener pruebas como hasta jurídicas, ¿no? O sea, porque yo como abogada que soy, pues para establecer la propiedad miro escritura, certificado de libertad y tradición, bueno, como toda esta clase de cosas. Yo creo que detrás de eso también hay cierto miedo de los medios de comunicación, no sé, sí, es como que se caiga como en la judicialización del medio de comunicación, ¿no? Que es una de las cosas más famosas que pasan en Colombia, ¿no? Y es como que el medio de comunicación sale afirmando algo y los implicados de una van y denuncian. El medio de comunicación, hacen demandas, en fin, un montón de cosas, y también es un mecanismo para callarlos, y yo creo que ahí es un tema que también hay que debatir, no sé ustedes dos qué opinen. Totalmente. A ver, bueno, creo que hay que hacer algunas precisiones, ¿no? Los medios de comunicación no siempre actuamos bien, ¿no? Los periodistas y los comunicadores en estos temas, y muchas veces se han hecho eco de denuncias sin suficiente investigación por detrás. Pero, por ejemplo, no siempre hay que pensar que en los temas de violencia contra la mujer no se hace investigación, o no se acude a fuentes, o no se acude a intentar probar algunas cosas, ¿no? Yo veía justamente una entrevista a la periodista que hace esta investigación sobre Ciro, y hay 8 testimonios, ¿sí? Y 8 testimonios que han sido revisados durante un largo periodo
de tiempo en cuanto a si coincidían con los lugares donde se suponía que tenían que estar, para ver que haya cierto nivel de prueba. Entonces, una cosa que a mí me llamaba la atención cuando veía esta entrevista es que entre los comentarios aparecían muchas cosas como que solo porque 8 mujeres dijeron esto, ahora lo vamos a linchar mediáticamente y no sé qué. Ojos, 8 testimonios, o sea, no es poco. Es un trabajo que se hizo durante mucho tiempo y claro, también hay que partir de la idea, tampoco, si toda la vida vamos a presumir la inocencia del que hizo el acto, y entonces, ¿dónde está la inocencia de las mujeres? ¿No? O sea, vamos a presumir que están mintiendo antes que presumir la culpa del posible victimario. O sea, y con esto no quiero decir que haya una respuesta cerrada. Estoy de acuerdo totalmente con Juan Diego en que es muy complicado. Es un tema que a mí incluso me ha generado muchos problemas en cómo se trata o cómo lo afrontamos desde la comunicación y desde mi posición de defensora de derechos humanos. ¿Sí? Pero claro, tiene muchísimas aristas. Juan Diego. Uno podría pensar, y no solo para el tema de la violencia de género, sino en general, una propuesta de investigación o una maestría, ¿cierto? Y es, por ejemplo, el uso político y económico de la denuncia en cualquier ámbito, ¿cierto? Si hay un uso debido o indebido de la denuncia, ¿cierto? Porque uno sí hay veces se sorprende como periodista y uno lo piensa como periodista. Mi lógica es pensar como periodista, no como abogado ni arquitecto, es como periodista. Es porque un tema sale hoy y no salió hace 5 años, ¿cierto? Cualquier sea el tema. Uno dice, bueno, hay que comenzar a filtrar. Y yo sí creo que un periodismo responsable duda de toda versión hasta que no constate y avance en la investigación. Pero si a mí me llega alguien y me cuenta un cuento, una historia, uno sí tiene que comenzar como en una especie de papel de fiscal o de juez o de investigador, si se quiere, a poner en duda su testimonio para uno arrancar de ahí. Un buen periodista tiene que dudar de todo. Por muy dolorosa que sea la historia, por muy doloroso el hecho, por muy difícil la situación por la que haya pasado, pero es que es una versión. Entonces uno sí dice, venga, cuénteme el detalle, y esto, y vuelve y pregunte, y acláreme esto, y construya una línea de tiempo, y muéstreme dónde estaba usted cuando pasó esto. Y uno, en algunos casos lo logra, en otros no lo logra, y tristemente hay que desecharlo. Señora, o señor, ¿usted cómo me prueba esto? No, es que a mí me intentó matar fulano. Y él quiere que uno escriba eso. Entonces eso tiene dos sentidos en la auscultación de la historia. Uno, que te estén diciendo medianamente la verdad. Dos, proteger a quien te está contando la historia. Y ahí vamos un poco a la reflexión que hacía Andrea. Si yo me desboco a contar las historias de todas las víctimas que señalan, puede ser que justamente, pero también injustamente y con un sentido político o económico a una persona, y yo escribo todo eso sin filtros, pasan dos cosas. Mi medio se arruina por las demandas que me meten y pierda, y puede pasar que maten a la fuente. Entonces uno sí tiene que cribar los testimonios, uno los tiene que filtrar y uno los tiene que cuestionar. Uno no puede tragar entero, insisto, por muy doloroso que sea el caso, por muy doloroso que sea el hecho, hay que cribar, hay que filtrar, hay que constatar, hay que contrastar. Si eso no lo hace un periodista, caemos en una discusión que se ha dado nacional e internacionalmente, si estamos entonces frente a un periodismo activista. Si es un periodismo activista, no se filtra.
se manda, como me lo contó el sector para el cual soy activista, que puede ser la derecha o puede ser la izquierda. Pero si hacemos un periodismo responsable y una comunicación con mensajes responsables, tenemos que partir de dudar de todo. Y con base en el despeje de las dudas se puede construir de manera sólida un reportaje, por ejemplo. En eso estamos de acuerdo. Un buen periodista tiene que hacer periodismo de investigación, ¿no? O sea, tiene que investigar lo que está recibiendo. Yo no lo plantearía desde la duda, porque es justamente una de las cosas sobre violencia contra la mujer que se han planteado repetidamente, pero sí coincido totalmente contigo en que no importa el testimonio de quién sea, se tiene que hacer investigación, se tiene que ver si coincide, si hay línea de tiempo, en eso coincidimos totalmente. O sea, no se trata de recibir la denuncia y lanzarla a las 2 horas por Twitter, ¿no? O sea, hay que trabajarla y en eso estoy totalmente de acuerdo. No te escuchamos, Andrés. Ya, hola, ya ahora sí me escuchan. Hola, ahora Gracias sí. a ustedes dos. O sea, yo solamente, esto es un ejemplo de lo difícil que es esta clase de temas de derechos humanos, ¿no? O sea, temas de paz, temas de justicia transicional. Y lo que tenemos que hacer, y yo creo que con esto quiero que se vayan como los participantes, es ser más críticos, ¿no? Y comenzar a tener una buena dieta. ¿Qué implica una buena dieta? Que es lo que siempre estamos hablando con mi esposo, y es saber leer mucho, contrastar fuentes, ser investigador, es decir, siempre estar muy acuicioso y no como que convencernos de ciertos conceptos y de ciertas posiciones que parecen cerradas y acabadas, sino siempre estar en el debate. Y hoy fue, creo que, un debate muy interesante. Al principio los dos estaban muy sincronizados, pero después el tema de Ciro Guerra fue muy interesante para hablar de las diferentes posiciones, ¿no? Ambas posiciones totalmente respetables, pero miren que esto es lo que debe promoverse en una maestría y esto es lo que nosotros queremos promover en la maestría, el debate, poder que escuchando muchas voces, leyendo muchos textos y muchas cosas, podamos como aproximarnos un poquito mejor a algo, ¿no? Y en esos momentos en que, por lo menos yo como defensora de derechos humanos, cada vez que me despierto y veo las noticias, siento como que estamos perdiendo la batalla, es muy importante como trabajar y promover estos debates. Cierro con algo que están poniendo acá en el chat. Eso del profe Juan es cierto, debemos recordar que en el pasado condenaban a las personas por testimonios de oídas, pero ya no, hay que evaluar la credibilidad sin dejar de pasarle el micrófono a posibles víctimas. Hasta la Corte Suprema lo ha dicho en su jurisprudencia, los medios no son ni la Fiscalía ni la rama judicial. Y yo voy a eso, ¿no? No son ni la Fiscalía ni la rama judicial, por ende no tienen que ser tan rigurosos desde lo jurídico. Y me acaban de dar, o sea, yo creo que voy a salir a anotar un montón de cosas porque escuchándolos un poco siento que hay una proximidad muy interesante entre medios de comunicación y derecho que debería ser mucho más explorada. Me acaban de dar esa... Ahí está diciendo Camilo Agudelo, creo que tiene una pregunta cortica. Camilo, a ver, voy a revisar rápidamente una cosita porque sé que todo el mundo está cansado. ¿Ustedes creen que en verdad existe un periodismo independiente sin ninguna afiliación o interés? Y en ese orden hay información pura y los medios simplemente comunican como a veces dicen muchos, son datos y hay que darlos. Con esto ya cerramos. Cuéntenos rápidamente, Pau. No creo que podamos hablar de independencia ni en los medios ni en los seres humanos. Es decir, siempre hay intereses. Otra cosa es el tipo de intereses que hay por detrás, ¿no? Pero siempre hay intereses, siempre hay visiones. Los seres humanos tenemos lentes para ver la realidad y los medios son el reflejo de eso también, ¿no? Los periodistas tenemos concepciones, esquemas de valoración y de percepción metidos al igual que cualquier otro ser humano. Y eso no tenemos que perderlo de vista cuando nos enfrentamos a un medio de comunicación. Es parte de educarnos como audiencias críticas.
Ahí se da una discusión, pues, y creo que la maestría la tenía que resolver, digamos, no solo en las aulas de clases, sino en este tipo de webinar. Y es cuando se usa el concepto independiente, exactamente a qué se refieren cuando quieren ser, cuando se expresa. Medio independiente, ¿independiente de qué? ¿Cierto? La dependencia, o lo que es lo mismo, la dependencia a qué. ¿De qué depende un medio? ¿Cierto? Como dice Paola, depende de las personas y las personas tenemos una ideología, ¿cierto? Otros, muchos medios dependen de lo económico y su agenda se construye desde los intereses económicos. Otros son de emporios económicos como el tiempo. Y entonces su agenda está alineada con el dueño. Pero sí, sí hay que reevaluar, dependemos de qué, los medios de comunicación. O sea, la pregunta no es si somos independientes de, sino a mi juicio es de dependemos de qué. Y para hablar de verdad abierta depende de los recursos de la cooperación internacional. Y esa dependencia de esos recursos no le determina la construcción de la agenda de investigación periodística. Si a eso vamos, ¿cierto? No la depende. Nosotros no dependemos. Y en ese sentido sí reivindicamos nuestra independencia periodística de hegemonías económicas y de poderes políticos. Dependemos de ayudas, pero esas ayudas nunca nos determinan qué hacer ni cómo pensar. Bueno, yo creo que muy interesante las dos respuestas. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que nos hemos extendido, siempre nos extendemos un poquito. Pensé que con este webinar no nos íbamos a extender, pero es imposible. Los invito a los siguientes webinars. El próximo martes vamos a tener Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación. Vamos a tener invitados de la JEP, de la Comisión de la Verdad, de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, así súper invitados. Y nada, Juan Diego, Paola, las puertas de la maestría están abiertas para continuar con estos debates tan interesantes que nos permiten ver desde diferentes orillas una problemática que creo que es central para el debate de los derechos humanos y la construcción de paz. Muchísimas gracias a ustedes dos, invitadísimos. Como saben, la Fundación Universitaria de los Libertadores es su casa, y también a todos los participantes por todas sus preguntas, por acompañarnos hasta el final. Y acá Carolina nos dice: muchísimas gracias a los profes, en verdad nunca había estado en un webinar tan interesante, muy útil, puse atención todo el tiempo, buenas noches, ojalá puedan darle circulación. Angie, Carolina, muchas gracias, es excelente. Fundación Informa, por favor, dar más circulación, no sabía nada, me enteré muy tarde, hasta luego, buenísimos los dos periodistas, hasta luego. Camilo, gracias, hasta luego, todo el debate de coyuntura, buenísimo, adiós. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. No, muchas gracias por la invitación, muy entretenido y muy de mucho aprendizaje. Totalmente de acuerdo, realmente valoro mucho estos espacios, uno aprende mucho de las preguntas y de conversar con gente como Juan Diego, como Andrea. Muchísimas gracias de verdad por la invitación y aquí para las que sean. Gracias, Juan. Muy bien. Gracias. Juan, chao. Muchas gracias, nos estamos viendo, que estén bien. Chao, muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Claro que sí, Chao, Camilo, chao. vamos a hacerlo, chao.